Bueno, vamos a ver en el diseño biológico cómo funcionan los miedos, qué tipo de miedos tenemos, por qué los miedos fueron diseñados. Esta información la transmito en el marco de la inteligencia orgánica del origen remitiéndonos a develar nuestro diseño original, cómo fuimos creados, para qué, que es una de las áreas a enfocar como humanos en hacernos preguntas porque es un proyecto pedagógico. Entonces, al nosotros tomar la posición de hacer preguntas para aplicar cada vez mayor inteligencia, vamos aumentando la capacidad de tecnología biológica. Si nosotros nos adaptamos, en este caso sería adaptarnos a vivir con miedos o con sensaciones incómodas, en el proyecto está esa libre posición de navegarlo con estos miedos, pero si nosotros se nos enciende el- la fuerza vital, es decir, la intención y el poder de poder administrar estos miedos o qué son, o si me incomodan, no los quiero, porque nosotros nos quedamos estancados cuando algo que me incomoda me sobreadapto, cuando algo que no me gusta me sobreadapto. Y muchas veces esta hiperadaptación o sobreadaptación tiene que ver con una falta de poder en el sentido de, bueno, estoy en esto y tengo que navegar acá, no puedo dar el salto, no puedo salir o no me siento con la capacidad, entonces busco recursos afuera, pregunto afuera, cómo puedo resolver un ataque de pánico, cómo puedo resolver mis miedos, solo no puedo. Entonces eso hace a una desvalorización de la presencia y del diseño humano. Es decir, el diseño humano tiene una tecnología de perfección, pero como nosotros no sabemos cómo funciona nuestro cuerpo, lo usamos hasta donde hemos entendido cómo funcionamos, ¿sí? Entonces, en el marco de la transmisión de información que voy a hacer, que tiene que ver con los miedos humanos, en mi caso particular, tengo activado un sector en el cerebro al cual le llamo antena biológica de acceso a información infinita por derecho de diseño. Y si información infinita, para qué yo accedería a información infinita? ¿Para qué me serviría? Y simplemente para resolver dos áreas en el diseño humano, dos. Tenemos simplemente dos áreas de foco, no es mucho. Entonces, si nosotros sintetizamos en que nos tenemos que ocupar solo de dos cosas, ¿sí? No preocupar, sino ocupar. Eh, Nos ponemos como administradores de nuestra propia empresa, vamos a tomar el cuerpo humano como una empresa. Y esa empresa tiene costos, tiene recursos, tiene un producto para poner al servicio, ¿sí? Em, Tiene recursos, ¿sí? Tiene recursos. Entonces vamos a ir asociando, por ejemplo, cuál sea el producto de la empresa del cuerpo biológico. ¿Cuál es el producto que yo puedo poner al servicio que le va a servir a la sociedad? Nuestro ID genético. Si yo puedo encontrar cuál es mi ID genético, que es mi identidad, y expresarlo, voy a generar un servicio de bien común a la sociedad. Alguien va a necesitar mi producto. Esa es nuestra misión. El producto, si lo vemos desde el ámbito humano de diseño, es la misión. Ahora, si yo no sé cuál es mi misión, ¿qué acción voy a ejercer como humano en el proyecto Tierra? Una
una acción alterna que no está en dirección a mi misión. Entonces, nosotros en el proyecto como diseño, lo único que somos es una genética que se va a expresar en un medio. Otra vez, son dos cosas nada más. Es un punto, una constitución en el territorio, desenvolviéndose en un territorio. Para sintetizar y poder administrar la empresa, ¿sí? Cuando ponemos la posición del cuerpo biológico como una empresa, es para poder administrar. Bien. Entonces, en el periodo que se cerró planetario de cierre de fase, a nosotros como diseño se nos insertó un número cuantificable y cualificable de miedo. Yo puedo hacer acá una lista tuqui, 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 de todos los miedos que se nos insertaron por fase. Entonces, esos miedos, ¿dónde están? Y están insertados genéticamente en diferentes cuadrantes biológicos. Si nosotros tenemos que desarrollar, por ejemplo, el periodo que se cerró, el de supervivencia, y el de supervivencia abarca la fase de la base solamente, simplemente, de la base del humano anclándose a tierra. Entonces, en esta fase lo único que teníamos que hacer era sobrevivir. Entonces, ¿qué se hace? El miedo que más tiene poder en esa fase es el miedo a morir, porque estamos experimentando el miedo, estamos experimentando el sentido de vivir, ¿sí? De sobrevivir. Entonces ahí el miedo que se activa en la parte de los riñones atrás, el miedo fundamental en la acción del humano, que es su plexo solar, es el miedo a morir. Pero eso es por diseño, no es real. Es decir, nosotros podríamos no tener miedo a morir directamente. Entonces, tener miedo a morir también es una virtud, porque hace a un aprecio al anclaje al proyecto. Entonces, si nosotros podemos tomar como positivo el miedo a morir porque queremos vivir, porque imagínense que un programa de error a experimentar es el suicidio. No tengo nada por lo que vivir acá. Entonces, cuando vos decís suicidio, alguien que se mató aún pudiendo vivir, es exactamente lo contrario a miedo a morir. Entonces son las dos polaridades del sentido de vida. Entonces podríamos decir que tener miedo a morir es maravilloso, porque estamos dándole valor al proyecto Tierra, ¿sí? Entonces por eso se vivió en la etapa de, cuando nosotros llegamos, en la etapa de supervivencia al proyecto Tierra, los primeros emplazamientos, por ejemplo, si nos vamos a la etapa de lo que concebimos como Nicolás, estaban expuestos a muertes tempranas y constantes. O sea, el macho tenía que ir a cazar para buscar el alimento, para alimentar a la familia, mientras la madre se quedaba cuidando a las crías. Entonces, cuando el masculino se retiraba porque moría por, no sé, porque lo atacó algún animal o caía de algún lugar peligroso en búsqueda de la supervivencia, la manada tenía menos probabilidad de subsistir porque la madre se tenía que encargar no solo de nutrir a los hijos, sino de salir en búsqueda del alimento. Entonces, ese registro nosotros lo tenemos en las glándulas, son los registros de supervivencia. Entonces, por ejemplo, en la actualidad, cuando una persona crea una manada y se separa, tiene el registro histórico en su biología de que en algún momento, si desaparece el macho, hay probabilidad de menos subsistencia de la manada. Entonces lo asocia a un miedo, porque está el registro histórico de lo que pragmáticamente dio resultado y no dio resultado.
porque toda la memoria experimentada en el pasado, en el proyecto Tierra, la tenemos todos en el cuerpo. Y esa es la base de nuestros miedos. Esa es la base de memoria Tierra, todo aquello que generó supervivencia. Aún a veces, cuando no fuese lo correcto, sobre todo en el presente, porque en el presente, con los recursos que tenemos, los cuidados que tenemos y el desarrollo que hemos hecho, eh, cuando desaparece el macho, nosotros no estamos expuestos a los mismos mm, conflictos ni desafíos. Sin embargo, el cuerpo a veces siente que sí. Es decir, desaparece el masculino y hoy un femenino nutriendo a sus hijos pueden desenvolverse en lugares de pedagogía social, que en ese momento no habían en la etapa cavernícola, entonces, al menos al principio. Entonces, ¿qué pasa? Es ilógico, es ilógico el creer que cuando desaparece el masculino o desaparece el femenino de una manada, no puedo establecer un circuito armónico, ¿sí? No puedo cubrir todos los puestos básicos. Sin embargo, los tejidos arcaicos humanos guardan en sus células la información de lo que fue proclive a la supervivencia. Entonces, cuando hoy, en la actualidad, 2024, un ser humano se separa, lo que le duele es el recuerdo y es la memoria de supervivencia biológica guardada por la biología. Y eso funciona en excelencia porque nos sirve como humanos. No es lo mismo el dato con el que nacimos en el 2000 que con el que nacimos en el año 1000, porque todo el dato alcanzado se reparte genéticamente para todos los que están en superficie como nueva base. Y hablando de esta nueva base, la nueva base de hoy, genética, la van a marcar los niños nuevos, porque vienen con una genética nueva a emplazarse en un medio. Entonces nosotros tenemos un medio que no es acorde a la genética de los niños que están llegando actualmente. Entonces, todos esos miedos arcaicos se cerraron de fase administrativamente en el año 2012, y después, años antes y años después, hubo también una fecha importante en 1988, 89, donde se estableció la decisión de convergencia de códigos para dar cierre a una etapa. ¿Qué son estos códigos que nos generan miedos? ¿Qué son los miedos humanos? Hay dos memorias que nosotros operamos en nuestro sistema biológico. Son dos cargas de memoria, porque vámonos a foja cero, imaginarnos que el proyecto Tierra no existe y que somos seres que nos reunimos para crear el proyecto Tierra. Entonces, ¿por qué yo tengo acceso a esta información? Porque accedí con mi antena biológica de acceso a información infinita. Ay, ¿por qué? Porque justamente se empezaron a despertar patologías biológicas o conflictos en la recreación de la realidad, y yo pedí la información de perfección de esta imperfección. Entonces, mi circuito biológico, ante mi necesidad, porque el ADN evoluciona y avanza solo por necesidad. Si yo me voy a hiperadaptar, no avanzo el ADN, porque se supone que estoy bien como estoy. Y sigo lidiando a capa y espada con lo que se presente y lo acepto sin ningún tipo de posición de poder, sino simplemente acepto lo que está sucediendo. Entonces, cuando uno se posiciona en ejercer el poder, el mismo sistema biológico se posiciona en una búsqueda, es decir, si yo ante toda patología biológica o imperfección en el conflicto de realidad, yo misma busqué la respuesta, y en mi caso fue porque no concebía jerarquía externa. Yo veía conflicto familiar o conflicto social y decía, bueno, si hay conflicto social y conflicto familiar, ni la familia ni la sociedad son jerarquía para que yo resuelva mis conflictos. Tengo que resolverlos sola. Y eso me generó una independencia. Esa independencia fue que yo durante muchos años me preguntaba a mí misma cómo se resuelve esto.
Y también me preguntaba quién creó esto. Si yo hubiese tenido la posición constelada de jerarquía, hubiera buscado las respuestas afuera, pero las busqué adentro. Y eso hace que el hemisferio femenino empiece a ejercitarse. Es como un músculo cuando vamos al gimnasio, se pone más fuerte y más grande y hay más irrigación sanguínea, que en nuestro sistema muscular también hay neuronas, hay un sistema fractálico neuronal, fractálico. Cuando digo fractal es porque replica el uso, siendo otra función en otro cuadrante, replica el uso, y es una de las leyes de la creación, que es la fractalidad. Entonces, todo es fractal. ¿Qué quiere decir? Que en el comportamiento atómico, en el comportamiento celular y en el comportamiento humano biológico, podemos replicarlo en el comportamiento político, social, interplanetario, universal, galáctico, etcétera, etcétera. Son las mismas bases. Entonces, cuando nosotros queremos co-crear nuestra realidad, tenemos que remitirnos a la búsqueda de estas fases y leyes, instruirnos en estas fases y leyes. ¿Y cómo hacemos si estas leyes no existen y yo no sé que existen, entonces no me hago la pregunta? Bien, voy a llevar todo a lo básico. Vamos a imaginar un ser que vive en la selva, a lo básico, básico. Si ese ser se le presentan desafíos en la recreación de la realidad o patología en su biología y empieza a preguntarse cómo funciona para desarrollar inteligencia de cómo resolverlo, ese ser va a alcanzar las leyes de la creación, porque tiene una antena de acceso a información infinita por derecho de diseño. Si ese ser no se hace la pregunta, queda sobreviviendo en la selva. Entonces, el vector que genera evolución es el vector del poder co-creador. Acá, quienes evolucionan son quienes activan su poder de co-crear y no se sobreadaptan. Y sobre todo, generan la independencia de autonomía del acceso a la información. Entonces, en mi caso, al no ver jerarquía externa, no me quedaba otra que yo volverme en mi jerarquía. Entonces, al hacerme preguntas, ¿quién creó esto? Mis neuronas empezaron a direccionarse porque el circuito neuronal de pensamiento y cognitivo se crea, se distribuye y se administra según nuestro comando. Si yo no me hacía preguntas existenciales para encontrar la respuesta, en mi caso, una patología biológica que fue enojo en el territorio, que abocaba a la vejiga, infección urinaria. Esto podemos ver en los animales, ¿no? Los perros cuando marcan el territorio con su orina, dejando información, mensajes, presencia, dato para alguien que se pueda acercar a la zona. Entonces, nuestra orina tiene que ver con cómo nosotros procesamos nuestra instancia en la tierra. Tiene que ver con las aguas, el emocional, en cómo nosotros procesamos en la tierra nuestras vivencias en el territorio tierra, ¿sí? Entonces, vejiga en relación al territorio. En mi caso tenía un enojo en el territorio porque observaba que había desequilibrios y desbalances. Entonces, como no tenía jerarquía para resolverlo de afuera, tuve que desarrollar la jerarquía interna. Y eso activó en mi hemisferio femenino, lo que yo le llamo, la copa o el receptáculo. Pero fue a lo largo de muchos años de hacerme preguntas existenciales exigiendo la información de perfección de la imperfección. Entonces eso creó una dirección en mis circuitos neuronales. Entonces esto es clave porque ustedes lo van a escuchar y quizá les entra rápido por un oído y sale por el otro. Y sin embargo, es lo más importante que estoy diciendo y que voy a decir el resto de mi encarnación. Porque cuando nosotros activamos la antena de acceso a información infinita, es el huevo y la gallina, o sea, podemos responderlo todo, y todo respondido
hace al desarrollo de la inteligencia para resolver los conflictos pedagógicos constantes, que es el proyecto Tierra, es un proyecto de imperfección constante a rectificar. ¿Qué sería perfeccionar? Yo entro en patología en mi vejiga, encuentro el programa, lo desprogramo, lo reprogramo y mi vejiga empezó a funcionar otra vez orgánicamente 100 puntos, nunca más una infección urinaria. Entonces, ¿qué hice yo? Perfeccioné un programa. Entonces, lo único que nosotros somos perfeccionadores de programas biológicos. Entonces, lo más importante que quede grabado, eh, si se lo pueden escribir mejor, porque acelere el proceso de integración, porque entra por un sentido más, que si yo lo escucho, que si yo lo veo escrito, y si yo lo escribo, me entra por más sentidos al sistema. Y también yo no puedo transmitirles con mi voz, ni con mi presencia, la importancia de esta coordenada, porque es la coordenada que da el paso al nuevo humano. Entonces, en mi búsqueda de exigir la información de perfección, empiezo a poder contactar con los cubículos de información de perfección. Ah, y vos sos una elegida, sos especial, ¿verdad? No, soy una humana que exigió la perfección de la imperfección y se sintió soberana del acceso a la información. Es decir, si no podía encontrar la respuesta afuera porque tuve infección urinaria durante 5 años, me hicieron estudios médicos de todo tipo, fui a un montón de especialistas, nada, me hicieron chequeos para ver si tenía alguna malformación, nada, estaba todo perfecto. Hasta que empiezo a acceder a estos cubículos de información de perfección para entender cómo funcionamos. Entonces, en la medida que yo me iba despacito avanzando, cuál es la función biológica de la vejiga, qué función cumple en el cuerpo la vejiga, y pude fractalizar la función biológica, la fractalicé en la función cotidiana. Entonces, nosotros para la biología es cómo nos cotidiano y nuestro enfoque de máximas horas diarias en acción. Es decir, a qué le ponemos foco y en qué estamos accionando, es nuestra cotidianidad, es nuestra casa, cómo nos desenvolvemos en nuestra casa, es fractal de cómo nos desenvolvemos en el proyecto Tierra. Entonces, todo se resuelve en proyectos, pero ¿a qué nos conviene? ¿Por qué hablo mucho de la fractalidad? Y porque nos conviene llevarlo lo más simple para resolverlo. Porque yo podría resolver el programa de patológico en la vejiga, lo podría resolver abriendo la memoria de un historial galáctico de guerras, de conflictos de territorio. Pero es un lío ir a resolver el historial de un conflicto territorial entre razas y cómo se resuelve y a quién le corresponde el territorio y por qué no sabían proteger, ¿no? Es historial galáctico. Entonces, ¿qué me conviene? Y eso es lo hermoso del proyecto Tierra, que lo resolvemos en la cotidianidad, en cómo me siento en mi territorio, en mi casa, si a veces me estoy invadida, si logro estar feliz en mi territorio y poner los límites, si en el territorio logré un nido que me gusta, con los seres que me gustan, si en mi nido me siento sola, o me siento feliz, o me siento acompañada, o me siento aburrida, cómo me siento. Entonces, todos esos vectores sensoriales hacen al proyecto humano, pero ¿qué pasa? Que hay desvalorización del proyecto humano, porque no le damos valor a cómo me siento en el territorio, no le damos valor a nuestra presencia, entonces estamos muy enfocados en hiperestímulos externos, seguimos buscando afuera, estímulos que nos generen movimiento para vivir, y las máximas respuestas y los máximos avances genéticos son cuando nos vamos adentro. Entonces, ¿qué son los miedos humanos? ¿Qué son los miedos humanos? Son códigos de error insertados por diseño. Repito, ¿qué son los miedos humanos? Códigos de error insertados por diseño. ¿Qué son los miedos humanos?
Y entonces, ¿qué tengo que hacer con los miedos? Extirpar los códigos de error, pero no rechazarlos, porque hacen al proyecto, es parte del diseño. Ah, no, yo no quiero tener miedo. Dame algo rápido para que yo no tenga más miedo. Fácil y rápido. Bueno, entonces voy y me hago 800 terapias enfocado afuera cuando nosotros tenemos dos hemisferios, un hemisferio femenino y uno masculino, uno con tendencia eléctrica, otro con tendencia magnética, que generan nuestro campo electromagnético. Y este campo electromagnético es el que magnetiza nuestra realidad. Entonces, si yo voy a buscar todas las respuestas afuera y que me saquen de afuera los miedos, estoy usando solamente el hemisferio masculino, porque el hemisferio masculino enfoca afuera. Nosotros en los hemisferios tenemos 4 cuadrantes de procesamiento de datos general, más son 4 los pasos para generar la garantía de la sanación de una patología biológica. Son 4 y 4. Dentro de estos 4 cuadrantes, tenemos que conocer que nosotros tenemos información recepcionada, externa, cultural por memoria. Es decir, todo lo que se ha descubierto hasta ahora. Y también tenemos, perdón, estaba controlando la grabación. Y también tenemos memoria de diseño multirracial galáctica, estelar y terrenal. Entonces, si nosotros nos preguntamos de dónde vienen los miedos, vienen de nuestro diseño. Entonces, ¿qué es el Proyecto Tierra? Volvamos a qué es el Proyecto Tierra. Es un experimento de convergencia de códigos de error para encontrarle un código de salida y tener como fruto un dato ulterior. Entonces, cuando nosotros reconocemos que nuestros miedos son memorias insertadas por derecho de diseño, donde nosotros firmamos y firmamos nuestros derechos como humanos, ¿sí? Al ingresar al proyecto. Entonces, nosotros, ¿a qué tenemos derecho acá en el Proyecto Tierra? ¿Qué serían nuestros derechos y nuestros valores humanos? A experimentar códigos de error y tenemos el derecho de encontrar el código de salida. Entonces, no existe que tengamos una patología y no la podamos reparar. No existe que nos hagamos una pregunta y no sea respondida. Y cuando digo nos hagamos una pregunta, es utilizar uno de los 4 vectores que fue el que yo activé, que es el que menos ha usado el humano y el que está listo para perfeccionar ahora, que es este de acceso a información infinita por derecho de diseño. Entonces, volviendo a los 4 vectores, y esto también si pueden escríbanlo, dibujen un círculo con 4 divisiones y la mitad de la división derecha y la mitad de la división izquierda, asocienla a los hemisferios y la mitad derecha está asociada a el hemisferio femenino, que administra todo nuestra conducción de acción en la biología, en el área derecha, pasando a la izquierda, digamos. Todo lo que nos movemos la mano izquierda está. Entonces, como les estaba diciendo, el hemisferio femenino, que es el hemisferio derecho,
maneja el lado izquierdo del cuerpo en la acción y viceversa. Entonces, dentro de lo que la inteligencia orgánica del origen, activarla, que es esta antena de acceso a información infinita por derecho de diseño, ¿para qué la activaríamos? Para administrar las patologías biológicas y la realidad que nos circunda. ¿Y cómo se activa la antena de acceso a información infinita? Posicionándonos, es como si nos consteláramos, nos posicionamos como soberanos de nuestra presencia en el proyecto. Entonces, cuando yo tenía la patología biológica, dije, bueno, bien, yo estoy acá en este proyecto, ¿quién me diseñó? ¿Para qué estoy? ¿Por qué estoy acá? Porque siento una incomodidad biológica y quiero repararla. Es decir, exijo tan simple como lo estoy diciendo, exijo la información de perfección de esta imperfección. ¿Y quién creó esto que me está funcionando mal la biología? Entonces en ese momento yo tenía una separación del proyecto, una separación de mi biología, ya que yo exigía a alguien afuera que me explique algo interno y en realidad yo soy mi biología, yo soy la que decidí ingresar al proyecto y yo soy co-creadora de este proyecto, porque esa es otra posición que nosotros vamos develando y descubriendo, que nosotros somos los gestadores de este proyecto. Entonces, fíjense cómo cambia la posición. Es como si paso a ser el jefe de la empresa, ¿sí? Entonces esa es la desvalorización de la identidad humana, que acá hablamos del ID genético. Y entonces, acá dibujo el timo, el primer sector que se va a activar es el timo, ¿sí? Que es como una versión superior de lo que sería nuestro cardíaco. Es nuestro cardíaco, pero en una versión pro, nueva, nunca activada antes. Y el timo trabaja la comprensión, entonces cuando yo exijo la información de perfección, de algún modo estoy aceptando mi posición de pedagogía. Yo vengo acá a aprender. Entonces, en ese pedido constante de perfeccionamiento de biología o de realidad que yo exigía, mi circuito neuronal y cerebral empezó a llevar las neuronas hacia el cuadrante de acceso superior. Vamos a tomar como este es el cuadrante derecho, femenino, y este es el cuadrante izquierdo. Entonces yo explicándoles esto, ya al ustedes recibir pedagogía, que estimo que es comprensión, ustedes, al su biología, en reconocer que ustedes esto ya lo entienden, su propia biología ya empieza a funcionar diferente. Porque ustedes van a poder usar algo que ya podían usar, pero que no sabían que podían usar. Y todos los comandos nuevos se utilizan por inducción. Entonces yo los llamo a que practiquen, conectar con ustedes y simplemente decir, quiero la información de perfección de esta imperfección. En el caso que me subió la presión sanguínea, bueno, exijo la información de perfección. Pero ¿a quién se lo exijo? No a un médico, no a la afuera, no a un terapeuta, no a nadie de afuera. Es una charla de ustedes con la existencia, con ustedes mismos y la existencia, a quien creó el diseño. ¿Sí? Entonces, si yo recuerdo que alguien creó el diseño, lo que voy a estar recordando es la perfección. Entonces, ¿por qué? Porque si yo digo que esto tiene solución, es porque creo que hay una perfección que puede resolver la imperfección en el funcionamiento. Entonces, de algún modo estoy teniendo fe o confianza de que la perfección existe, si no directamente me enfermo y digo, bueno, ya me enfermé y me voy a morir, no me voy a curar. Entonces, cuando yo ya estoy exigiendo la información de perfección, y cuando la exijo, también hago una nueva posición de ID genético, porque si la exijo es porque estoy exigiendo que yo quiero la perfección para mí, por eso me estoy amando a mí mismo, que es el primer circuito a restablecer, perfeccionar el enlace con nosotros mismos. Entonces, esto que yo hice durante muchos años, exigir la información de perfección, pero de todo.
Yo iba caminando y veo un nene con ropa sucia pidiendo comida en una ciudad y me parecía imperfecto. Sí, sí, como si el alimento crece en la tierra naturalmente. Eh, porque pueda existir alguien que no tenga un territorio, una casa, si nació acá en el proyecto Tierra, que nació en el aire y tiene que pagar, tiene que trabajar para alguien para pagar pisar la tierra. Entonces yo me hacía todas esas preguntas desde chiquita, entonces por eso hice esa patología en la vejiga que está relacionada al marcaje de territorio. Entonces yo me hacía muchas preguntas existenciales y estaba enojada, ¿sí? Entonces al estar enojada con el territorio, lo que active por necesidad y mis circuitos neuronales pensaban en eso, pensaban en eso, pensaban en eso. Entonces lo que yo pienso a repetición es en lo que me enfoco y es en lo que me voy a desarrollar. Entonces, como exigía la información de perfección, se me activa mis neuronas, se empiezan a recrear, porque las neuronas tienen conectividad, tienen su colita, tienen su punta de conectividad. ¿Y para dónde van a ir las neuronas? En la dirección, en el sentido. Y es a lo que yo le dé sentido en la vida. Y a lo que le doy sentido en la vida está acá, que era la búsqueda del equilibrio. Acá de Libra, del equilibrio, ¿sí? Entonces, es el sentido. Y en este sector, imagínense que es de donde matemáticamente se gesta nuestra realidad, porque acá se comanda nuestro campo electromagnético. Y el campo electromagnético, ¿qué hace? Y es el que recrea realidad. ¿Sí? Entonces, el humano que más busca equilibrio de la posición atinada, no solamente buscando afuera las respuestas, porque buscar las respuestas afuera es utilizar el hemisferio masculino, ¿sí? Entonces, cuando yo busco afuera, el hemisferio masculino tiene dos direcciones para buscar información. Afuera, en el pasado, y observa lo que está pasando, es un observador que detecta lo que está pasando en el presente. En el pasado sería simplemente, no sé, que guiarme por la información que tiene la Facultad de Ciencias Médicas. Entonces, una información que se encontró en el pasado y que es la información cultural, ¿no? Hasta donde ha llegado el humano. Obviamente que de esa información hay información que está certera y hay información que está errónea encima. Entonces, si yo busco las respuestas solo afuera, estoy limitado a un cuarto del cuadrante de acceso a información. Es un cuarto. Si mis neuronas están enfocadas en buscar información solo ahí, yo voy a tener activo ese cuadrante, voy a tener una inteligencia limitada. Si yo me quedo solamente con lo que sucede en el presente, voy a estar observando. ¿Qué sería observar solo el presente? Es lo que está pasando afuera. Y no es menor, es como nosotros observamos si hay una piedra o no hay una piedra, si me voy a tropezar o no, qué clima, una pero no, es la observación de la información del presente, no es menor. Son los cuatro cuadrantes válidos por igual. Es decir, tienen un 50% en el hemisferio femenino y masculino y un 25% de incidencia en la modificación de la biología y de la realidad, o sea, de llegar al 100, que es perfeccionar la situación. Entonces, si yo me pongo una observación de presente y estoy observando que mi vejiga no funciona bien, voy más seguido al baño, me arde al orinar, eso es la observación de este procesador de datos. Es importante, y sí, porque si mi vejiga me anda mal y yo no me estoy dando cuenta que anda mal, no puedo perfeccionar nada. Entonces, el del presente no es menor. Por ejemplo, porque ahora podríamos sobrevaluar tener activada la antena de acceso a información infinita, ¿sí? Que es algo que no se había habilitado en este nivel nunca antes. Entonces tenemos la información cultural y la información externa en el cuadrante masculino, ¿sí?
Por eso también, por ejemplo, en la observación, los hombres, cuando observan a las mujeres, el primer uso que hacen tiene una tendencia a ver cómo está la mujer en general, eh, de su estado físico y de imagen, ¿no? Los hombres están más asociados a la imagen para el enamoramiento, porque tienen una predominancia de uso de este hemisferio. En cambio, el hemisferio femenino, ¿qué hace? El hemisferio femenino conecta en el cuadrante, son 25, tenemos 4 porciones de 25% de procesamiento de datos. Tenemos un 25% de conexión hacia nosotros mismos, o sea, a nuestra capacidad creadora, a nuestra capacidad de acceso de verdad. Y ahí yo voy acumulando lo que yo creo que es verdad. Entonces, en este vector tenemos dos cosas. En el cardíaco lo podemos dividir en dos: lo que yo acumulé como verdad y lo que es verdad. ¿Sí? Que son dos cosas diferentes. Una cosa es lo que yo concibo como verdad y otra cosa es lo que es verdad. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, yo puedo decir, la célula tiene un solo núcleo, o la célula tiene núcleos. Yo creo que la célula tiene dos núcleos porque una vez usé un microscopio y vi dos núcleos y quizá el microscopio estaba fallando, ¿no? Y se veía en dos, se veía replicado algo que era un núcleo. Entonces yo digo, bueno, no, pero yo vi dos, entonces yo, ya está, para mí tiene dos núcleos, ¿sí? No concebí la falla de la tecnología. Entonces eso yo lo guardo como verdad y todo lo administro como que la célula tiene dos núcleos, y eso no es real. Entonces esas son las creencias erróneas. Y otra cosa es el diseño original, que es lo que es, ¿sí? Es la información que simplemente es, no hay mucha vuelta que darle. Entonces nosotros los humanos, en esa falla de microscopio, tenemos un error de observación culturalmente, socialmente estructurado en muchísimas áreas. Entonces, la capacidad de crear información por mí mismo es al 25% de los vectores. Entonces, quien más verdades alcance, su cardíaco va a vibrar más fuerte, su campo magnético, que alcance verdades de origen. ¿Qué quiere decir? Que realmente entiendan cómo funcionamos. Entonces, se produce un aumento de campo magnético. Entonces, para sintetizar, tenemos la capacidad de crear información por nosotros mismos, de acceder a información infinita de la creación, ¿sí? Que es la información que simplemente es. Esto es verdad. De los 4 cuadrantes, el único que tiene acceso a lo que simplemente es, a la verdad, es este. El resto, el resto es nuestro desafío en el proyecto Tierra. ¿Sí? En general, todos estamos observando el presente con la información reclutada del pasado. Entonces, lo que nos rescata es volvernos creadores de información y acceder a la información infinita de origen. Esto es lo más importante para procesar y administrar nuestra empresa, que es nuestro cuerpo. ¿Y dónde está la empresa en el proyecto Tierra? Entonces, ¿para qué nos sirve este procesador? Para desarrollar la inteligencia de desenvolvernos en el proyecto Tierra. ¿Y cuál es el óptimo? Y nosotros dijimos que tenemos un paquete de miedos, que los miedos son la química negativa. Y al pasarlos a lo contrario al miedo, que muchos lo conciben como amor, pero sería la química positiva, pasarlo a la química positiva. Entonces nuestro desafío como humanos es pasar todos los códigos de error que están dispersos en toda la memoria celular biológica, pasarlos a positivo para tener un aumento en la química, tener una química óptima. Y sobre todo en este momento que se cerró una fase de proyecto y vamos a acceder a gozo y química nunca habilitado antes, nunca utilizado antes, va a circular una nueva química. Y la química negativa, ¿qué sería? Todo lo que nos genera muerte o sensación fea, incómoda, que eso en nuestro diseño es nuestro indicador del camino, que nos incomoda y que nos sienta cómodo,
dentro del orgánico, porque también podemos tener placeres artificiales que nos generan una química engañosa, pero sigue perteneciendo a la fase de miedo. Si yo tomo pastillas químicas que me hagan sentir oxitocina, es una falsa oxitocina, es artificial. Sí, me voy a sentir bien, pero no lo pude alcanzar por mi inteligencia, entonces me voy a un químico, porque no tuve la inteligencia yo de co-crear como creador un nido armónico, entonces voy a lo químico. Y también están los excesos del uso vegetal. Hay vegetales que nos generan, por ejemplo, desinhibición, si soy tímido, que nos generan hipercomunicación, con el entorno, hipersensibilidad, por ejemplo, los hongos. Entonces, los seres, cuando consumimos vegetación para sobrevivir, también es una disminución de la inteligencia, cuando nos apoyamos solo en lo externo. Puede ser lo vegetal o puede ser lo artificial creado, en la búsqueda de sentirnos bien, porque lo único que quiere el humano es sentirse bien, porque es la química reactiva. Ahora, para el proyecto humano, el que realmente gana es el que logra desarrollar su inteligencia para generar una química gozosa, ascendente infinitamente, pero por su propia inteligencia, ¿sí? Entonces, si yo logro recrear buenos vínculos, voy a tener una química de oxitocina específica, pero me la gané, ¿sí? Entonces, el proyecto Tierra es un juego que no existe ninguna memoria nuestra biológica, no existen ni las memorias de ninguna índole, sino que simplemente fueron insertadas en nuestra genética para que juguemos un jueguito, ¿sí? Entonces, el recupero del acceso a información infinita se hace a través del recupero de la identidad de perfección. Nosotros somos una esencia perfecta. A los que ya acceden a información estelar, tampoco soy mi vida como arturiano, no soy mi vida como arturiano. Yo antes de eso tenía una esencia perfecta, que es la esencia original, y esa esencia original empezó a viajar por diferentes experiencias multirraciales galácticas.